Muy bien, ya estamos nuevamente en el aire. Después de haber escuchado el flash informativo, la tanda de nuestra radio, vamos a continuar el desarrollo de nuestro Noti del día de hoy. Y hoy tenemos a nuestra compañera y amiga, Vicky Duclos, nos va a hablar de la organización del cine, el balance del año. ¿Qué tenés para contarnos? Exactamente. Bueno, justamente en estas épocas es como un buen momento para mirar hacia atrás y tratar de decir, bueno, ¿qué fue lo que estuvo pasando este año? Una de las cosas que lo que fue el mundo del cine argentino se estuvieron notando durante el año fueron como conflictos y tensiones con lo que tiene que ver con la comunidad cinematográfica respecto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Venía algo desde el año pasado porque obviamente fue un año de pandemia, hubo, digamos, como muchos conflictos en ese sentido, el Inca respondió de alguna manera, pero bueno, fue un año complicado y había cierta paciencia desde la comunidad cinematográfica de decir, bueno, entendemos que es una situación particular y complicada de resolver. Pero este año, donde empezó como el paulatino retorno a las salas y demás, se esperaba por ahí otra presencia de lo que es el Inca para empezar justamente a resolver y reactivar la producción. Claro. Bueno, no fue tan así la reactivación. Yo pongo un ejemplo que me parece que marca lo que es la diferencia entre un año y el otro, que es que, por ejemplo, el año pasado el Instituto de Cine lanzó como una novedad que era hacer periódicamente informes de gestión, en donde comentaban justamente cómo estaban los números del Inca, en qué se estaba invirtiendo, qué se estaba repensando y demás. Entonces uno sabía más o menos cuál era el plan de acción. El año pasado salieron 3 informes de gestión firmados por Luis Puenzo, que es el presidente del Inca. Este año no salió ninguno directamente. Claro. Entonces, bueno, ya eso marca como una diferencia importante. Y lo que hicimos en el caso de lo que fue Clase B en estos últimos programas fue convocar a distintas organizaciones para que nos dijeran desde su sector cómo había sido el año cinematográfico y cómo era la relación de ese sector con el Inca, para ver cómo era más o menos un panorama general. Entonces, lo que si te propongo es traer algunos de estas palabras. ¿Cómo no? Sí, pero tengamos la información más completa. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las personas que participó de esta convocatoria y consulta fue Francisco Márquez, que es un director de cine que este año estrenó Un crimen común, que hace unos años había estrenado La larga noche de Francisco Saintis. Son películas muy destacadas. Pero, perdón, te hago una consulta. En eso que vos decís de este sector, ¿se refiere a la actividad de forma independiente? No las cosas con subsidios por el Inca, sino actividad independiente. No, son como un poco y un poco, porque justamente se manejan, él por ejemplo forma parte del colectivo de cineastas que mucho producen de forma independiente. ¿Qué hago? ¿Hacemos una pausa? ¿Sigo? Bueno, entonces vamos a hacer así, te dejo el cliffhanger como de ahora. Bien. Te voy a dejar en suspenso y después te completo lo que decían las organizaciones. Muy bien, porque tenemos en comunicación, a veces tenemos que hacer estas correcciones porque esto es en vivo. Entonces, cuando tenemos en vivo y tenemos del otro lado, nos gustaría presentar a Guillermo Cantatore. Guillermo Cantatore es secretario general del Sindicato de Pirotecnia. Él seguramente nos va a hablar de la eliminación que han tenido algunos productos de la parte de pirotécnicos. Es así, Guillermo, muy buenos días. Desde el Noti Cero nos estamos comunicando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenos días a la mesa y a la audiencia también. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, es muy interesante, al menos lo que hemos ya plasmado para poderles consultar. Y bueno, la eliminación de algunos productos. Nosotros hablamos siempre y nos llega la pirotecnia cuando estamos llegando a las fiestas. Sí, bárbaro, llegamos fin de año, pero ¿cómo se moviliza? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué es lo que hace todo este movimiento? ¿Y por qué en este momento han eliminado algunos productos para las fiestas? ¿Puede contarnos? Sí, cómo no. Mirá, nosotros no es que lo eliminamos en este momento. Nosotros el 6 de enero del año 2019 nos juntamos con el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y la Cámara Empresaria para empezar a plantear un cambio en lo que es la actividad, ¿no? Nosotros siempre estábamos con los reclamos históricos de la mamá de chiquito con autismo, de los proteccionistas animales y demás,
Entonces, bueno, era una deuda pendiente de este gremio nuevo, igual nosotros tenemos 2 años y medio que armamos el sindicato, y bueno, con la premisa de hacer este cambio, nosotros lo queríamos hacer ya hace bastante tiempo atrás. Yo pienso que hace 15 años se tendría que haber dado este cambio, pero a buena hora que se está dando ahora, la eliminación es de los productos de estruendo y los petardos de más de 30 gramos, que hablamos de eso, que quedan los productos que hacen un sonido, porque no existe la pirotecnia cero, que a veces está la llamada campaña pirotecnia sonora cero, que no existe en el mundo. Sí hace un ruido, pero es un ruido tolerable al oído humano, un ruido cotidiano, no supera los sonidos que ya pasa a ser un estruendo, así que ese cambio lo hemos planteado en este año. El año pasado se notó mucho en varios lugares del país. Este año se va a notar aún más porque la gente ya está abastecida de productos que nosotros le llamamos a veces productos de bajo impacto. Y bueno, las ordenanzas, los proyectos de ley, todo siempre los armamos acompañados de la Red Federal de Padre TEA, que yo personalmente tengo una excelente relación, para, bueno, son los mayores damnificados, ¿no? Que tienen el problema con los chicos que tienen sufren de hipersensibilidad auditiva. Claro, pero la eliminación entonces ha sido en un punto favorable, podemos decirlo. Totalmente, 100%, porque aparte peligraba la continuidad de la actividad. Vos imaginate con las prohibiciones que teníamos, y el político aparte que siempre, viste que te hace algo, pero no da la discusión, lo hace porque quiere, porque es político, pero acá hay que dar la discusión, hay que regular, no hay que prohibir, porque la prohibición es un título, cuando está prohibido en algún lado, es mentira, porque al año se tira igual, si hay fútbol se tira igual, entonces lo que hay que hacer es regular. Pedimos a la dirigencia política que no nos llame el 1 de diciembre, sino que nos convoque el 1 de enero, así empezamos a laburar con tiempo y armamos algo bueno, ¿no? Algo que quede ya plasmado permanente. Claro, porque de esa manera ustedes pueden organizar con suficiente tranquilidad y organización todo un año y no hacerlo seguramente los últimos 30 días. Tal cual, a eso vamos. Bien. No tenemos que tal cual. Nos convoquen los primeros días, los primeros meses del año, como para, bueno, ha pasado que por ahí un intendente prohíbe la pirotecnia un 24 de diciembre o un 23 de diciembre ya con los locales con mercadería y todo, es solamente para hacer un título. Claro, lógicamente, es una pérdida económica muy grande. Nos cuestionábamos y nos interesaba preguntarles, porque hablamos por llamarlo de una manera, el negocio de la pirotecnia, el segmento de trabajo, pero ¿cómo se sostiene? Porque es un negocio que hay que sostenerlo durante todo el año también. Perdón, ¿me escuchás ahí? No, sí, escucho perfecto. Ahí está. Mirá, esta actividad nosotros siempre decimos que mueve en forma directa o indirecta más de 60.000 personas comercializando lo que son los fuegos artificiales. Claro. Entonces, después fábricas, como para que uno diga, bueno, se saca esto y se va a perder puesto de trabajo, no hay, porque hay 4 o 5 fábricas nacionales que no hacen la diferencia. El 90% de los productos se importan. Entonces, era fácil dejar de traer ciertos productos. Y de a poco vas a ver que en las góndolas ya esos productos no van a estar más. Claro. No, preguntaba esto porque es importante, porque como decía, a veces se tiene el concepto, la idea de una parte del año, y es importante que se sepa, a veces la audiencia necesita más información. Cuando se está mejor informado, el resultado es más positivo. Por eso apuntábamos en saber cómo se manejaba durante el año. Y con respecto, bueno... Mira, durante el año se maneja como ya sabes, son las fiestas... fiestas de cumpleaños, recitales, eventos deportivos. Sí. Esta actividad labura durante el año. Hacen, aparte hay pirotécnico, nosotros damos cursos en la Universidad de Avellaneda para profesionalizar un poco más lo que es la actividad. Así que nada, es una actividad que trabaja todo el año. A veces se piensa que se trabaja 24 y 31, es el fuerte. Claro. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero después durante el año se mantiene. Claro, es un dato muy, muy interesante y de destacar que hay lugares que dan cursos, porque claro, la gente no lo sabe y lo toma nada más desde el punto de vista de color, de lo que sucede, como mencionó anteriormente, en esos 2 puntos nada más del mes de diciembre. Es una actividad que habría que promoverla y divulgarla, de la alta actividad que puede llegar a tener en el transcurso del año, ¿no es así? Hola. Parece que se tomó un receso el entrevistado. Bien. Se tomó un receso. Bien. Me parecía porque yo del otro lado escuchaba un silencio ahí tremendo.
Pero bueno, a veces nos pasa, le decimos a la audiencia, es muy normal. Cuando hacemos un programa en vivo, a veces las comunicaciones no son las mejores o le surge otro tipo de inconveniente y pasan estas situaciones. Pero bueno, estamos tratando de nuestra parte de restablecer la comunicación. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con Guillermo Cantatore, secretario general del Sindicato de Pirotecnia. Nos estaba haciendo un resumen de algunas cuestiones y dudas que nos habían planteado, a veces la misma consulta del público, qué es lo que había pasado, cuáles son los elementos, se decían, que se habían sacado de circulación por aquellos del ruido que afectaba a los chicos, diferentes instituciones pidiendo eliminarlos por la protección, para el cuidado de nuestras mascotas que tanto lo sufren. A veces los perritos son los primeros que están sufriendo ese ruido ensordecedor, que ahora Guillermo, con muy buen criterio, estaba diciendo que se reemplazan, ya no está ese ruido que molesta para cualquiera, los animales, las personas, y hay otro tipo de elementos con los cuales están totalmente siempre disponibles y a la venta. Así que bueno, en el mientras tanto, como esto lo hacemos todo en vivo, nuevamente estamos aquí para continuar lo que nos había quedado con nuestra compañera Vicky, que nos estaba hablando de esta situación que se había originado con el Sindicato del Cine, con el INCA. Sí, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es, digamos, el que regula la actividad y el que además otorga programas de fomento, subsidios, préstamos, créditos y demás. Y justamente te contaba que entre las organizaciones que se manifestaron o que convocamos para manifestarse está el colectivo de cineastas, que son, bueno, un grupo de directores que están agrupados, algunos producen de forma más independiente. En general, igualmente, los costos de una película son muy altos, entonces el INCA suele hacer aportes a esas películas y producciones. Bueno, por ejemplo, uno de los temas que más, digamos, resuenan en este contexto es lo que tiene que ver con una ley que se votó en el año 2017 que propone una caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿Eso qué significa? El Fondo de Fomento es una caja en la cual algunos impuestos específicos de la actividad audiovisual vuelven y retornan a la actividad audiovisual para que se pueda producir. Es decir, por ejemplo, algunos aportes que hacen la televisión, por ejemplo, otros cada vez que vos pagás una entrada, bueno, hay un pequeño impuesto que va a esa caja. Y que vuelve para eso. Y que después ese es el fondo que se usa para redistribuir y decir, bueno, vamos a apoyar a determinada cantidad de películas para que se produzcan. Es como que se retroalimenta la actividad audiovisual. Y en el 2017 se propuso que el año que viene ese fondo de fomento venza y esos impuestos sigan siendo recaudados, pero vayan a rentas generales. Y eso significa que desde ahí se redistribuirían hacia el cine. Y pasa a no administrarlo más el INCA, digamos. Ya no lo manejan ellos. Ya no lo manejarían ellos. Claro. Ya nadie sabe qué cantidad de dinero podría disponer el cine, y es algo que alarma un montón a la comunidad cinematográfica, porque el fondo de fomento es algo que es dinero de la actividad audiovisual para la actividad audiovisual. Y ya se deja de tener el control de eso. Exactamente, y la verdad es que la comunidad cinematográfica está muy alarmada por esto, porque bueno, la verdad es que sería muy complicado poder producir sin estos fondos, salvo plataformas, mega empresas, productoras muy grandes, todos los demás que son productores más independientes, no podrían hacer películas si no fuera por esos aportes. Y con esos aportes, si yo no tengo mala información, se decía de que el vencimiento de esa prórroga o demás era por largo tiempo, ¿no es así? Esa modificación. Esa es permanente, claro, digamos. Y ya queda. Ya está. Y bueno, justamente Francisco Márquez, por ejemplo, para citarlo a él, nos decía que la falta de política fue la principal característica de este año, que estamos a un año de que el cine quede totalmente desfinanciado y que no obtuvieron de parte del INCA ni del Ministerio de Cultura ni manifestaciones públicas sobre cómo van a resolver esto, ni participación activa tampoco. Y lo máximo que lograron fue impulsar un proyecto de ley con el diputado Pablo Carro del Frente de Todos para que justamente se cancele, digamos, esa parte de la ley que le daba caducidad al Fondo de Fomento. Y lo que hacían era,
digamos, tratar de que vuelva todo a la normalidad y decir, bueno, no va a haber vencimiento del fondo de fomento. Bueno, este proyecto de ley no prosperó este año. Y lo que ahora tienen también preocupación en la comunidad cinematográfica es que ahora con el recambio de las cámaras ya no es la misma situación para poder volver a debatir esto todo el año que viene. Hay sectores de las cámaras de diputados y sobre todo de las que ingresaron ahora que son muy reacios y creen que, digamos, como el Inca se financia de la plata de, no sé, los jubilados y cosas que no son así y quieren como cerrarlo y destruirlo, digamos. Hay como esas intenciones. Entonces, bueno, se puede venir como un momento muy complicado y le reclaman, digamos, al Inca que no haya hecho absolutamente nada para impulsar este proyecto de ley antes para tratar de resolverlo. ¿Qué momento? Porque es un negocio muy grande que se llega a perder o está en situación conflictiva. Exactamente. Y una de las citas que para mí es como interesante de Francisco Márquez es que habiendo gestiones del Inca de otros años que han subejecutado presupuesto, que han tenido algunos problemas de corrupción y demás, si esta vez y durante esta gestión se corta y caduca el fondo de fomento, no tendría precedentes en lo que son las gestiones del Inca. Y Vanessa Ragone, que es productora de películas que quizás algunos vieron, como El secreto de sus ojos. Claro. Bueno, ella es presidenta de la Cámara Argentina de Industria Cinematográfica. Estaba también como muy desconcertada con el tema y lo que decía es que no entiende, digamos, cuál es la prioridad que tiene esta gestión del Inca si no es esa. Y justamente decía que no se condice con lo que supuestamente son las políticas culturales de este gobierno, o por lo menos las promesas culturales de este gobierno. Entonces, bueno, más teniendo en cuenta que si hablamos de colores políticos, el gobierno anterior es el que propuso esta ley, el que la sancionó, entonces no entiende por qué, ya que viene un nuevo color político, hay un cambio nuevamente, no subsanan eso con lo que no estarían tan de acuerdo. Pero bueno, algo que nos contó Cristian Moró de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, que es que el Inca este año decidió por la virtualidad reducir entre un 50 y un 70% los presupuestos establecidos para los festivales, con el motivo, porque los festivales reciben un subsidio también para llevarse adelante, y que supuestamente el motivo de la reducción de presupuesto era que los festivales virtuales no tienen los mismos costos que los festivales presenciales. Que tiene como cierto sentido, pero al mismo tiempo, digamos, hay que recordar que los festivales tienen costos como el pago de derechos de las películas, subtitulado. Además, hay costos que son fijos. Hay costos que son fijos y además, por ejemplo, ellos tienen una página web, por ejemplo, y las películas se van a ver en esa página. Bueno, esa página necesita mantenimiento para poder soportar de todo que muchas personas entren a esa página a la vez a reproducir películas. Y si no tenés el ingreso para eso, ¿cómo lo sostenés? Exacto, y son ingresos y son costos que son dolarizados. Claro. Entonces, eso también fue como una cuestión a tener en cuenta, porque además contaron que varios de los festivales que se hicieron online y que migraron su formato de presencial a virtual, cobraron esos subsidios que estaban establecidos un año después. Y eso también implica deudas y demás, porque como estos costos son dolarizados, bueno, ya no, si lo tenemos en un día, te imaginas en 365 días la falencia que es. Exactamente. Y Juan Mascaró de DOCA, que son de documentalistas argentinos, son como otra organización, nos contaba que hubo también algunas situaciones que tienen que ver más con la exhibición, como por ejemplo que los directores de cine tuvieron que firmar acuerdos en los que decían que sus películas tenían que salir de pantalla aunque tuvieran suficiente público durante la semana. ¿Eso qué significa? Las películas argentinas, si el fin de semana les va bien y las va a ver bastante gente, pueden estar una semana más en cartel. Y eso hace que vos puedas tener una película un mes y seguir acumulando es una proyección público. Más. Y lo que sucede, según Juan Mascaró, es que se le hace a los directores firmar un acuerdo en el que la película solo va a estar una semana en pantalla, aunque lleve público. Qué contradictorio. Exactamente. Entonces, bueno, más o menos este fue un panorama dentro de las cosas que más complicaron el año, lo que tiene que ver con el fondo de fomento, la no comunicación del Inca de las políticas públicas que llevaron a cabo en el año, que no hubiera informes de gestión. Y además, bueno, estas cositas que tienen que ver con la reducción de presupuesto. Hay gente que acusa al Inca de su ejecución de presupuesto, eso está por verse en realidad. Claro.
Y también estos acuerdos que tienen que ver con la exhibición, porque el regreso a las pantallas generó como un efecto de que todas las películas quisieron estrenar en pantalla y no había lugar, entonces las películas tuvieron que durar 5 días e irse a casa. Qué falta de transparencia para un negocio tan grande que moviliza y da cantidad de trabajo a tantas y tantas cantidades de familias. Me ha quedado pregunta, porque encima tengo gente que me está llamando y me dice, aquellos productores que con fondos propios gestionan sus películas, ¿cómo hacen para exhibirlas en la ciudad de Buenos Aires? Es muy difícil. Perdón que me demoro un segundo, pero era un tema muy importante. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Spider-Man, que se está estrenando esta semana, acaparó casi la totalidad de las salas del país. Yo lo tengo aquí en línea, que es siempre oyente, Silvestre, ha estrenado el 30 de noviembre una película en Salta, La Cura. Sí. Un argumento sensacional. Hay una ley de cuota de pantalla que debería cumplirse, por el cual todos los cines deberían exhibir una determinada cantidad de películas y pasadas argentinas, y eso no se cumple. No se está cumpliendo. ¿Cuánto tenemos? Por eso te digo que Spider-Man está en casi todas las salas de Argentina. Entonces, bueno, por más que produzcas de forma independiente, exhibir es casi imposible. Es que difícil. Un negocio hermoso, interesante, millonario, realmente, y está en esta situación. Bueno, ha sido un excelente aporte. Hicimos informe. Lo que pudimos. Corrimos, porque queremos ser respetuosos y nos vamos a ir a un flash y volvemos en algunos minutos. Presupuesto argentino. La Cámara de Diputados sesiona durante casi un día entero para la aprobación del presupuesto 2022. Hasta esta madrugada, el proyecto contaba con posibles 120 votos a favor y 130 en contra. Decidir por los demás. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, promulgó la ley de zonificación de la actividad minera pese a los reclamos de la sociedad y los informes medioambientales. Por este motivo, se realizaron diversas marchas y protestas en la provincia. Merecido descanso. El gobierno nacional anunció que habrá asueto para la administración pública los días 24 y 31 de diciembre. La medida no alcanza a las instituciones bancarias ni financieras. Dosis de hermandad. Argentina donará 1 millón de dosis de vacunas AstraZeneca a Bolivia. El país cuenta con 9.231.661 dosis aplicadas, mientras que Argentina contabiliza 72.812.317. Supercampeón de reserva. Boca Juniors goleó 3-0 a Sarmiento en la final de la Copa de Campeones de Reserva. Ambos fueron los ganadores de la competencia en la temporada. El 1 por ser el 1. Los seleccionados de fútbol masculinos de Argentina e Italia jugarán el 1 de junio la finalísima entre los campeones continentales. Italia ganó la Euro y nuestro combinado nacional la Copa América.